a un a una maquinita, ya vamos a decirlo, vamos a tratar de entenderlo así, ¿verdad? Que luego lo vamos a explicar más ampliamente, que está como un motorcito trabajando caliente, ¿verdad? Con fuego. Y entonces recoge aire frío que va directamente al cerebro. Para el adolescente que empieza con su desarrollo sexual, lo mejor sería la absorción, decíamos, natural, la transmutación de soltero, ¿verdad? A través del deporte, a través del arte y a través de los ejercicios que se van a dar de transmutación para soltero, ¿sí? Es posible que ese vasito de Hermes que llamábamos no se tenga que derramar, aún en el soltero. Pero obviamente mientras ese soltero, esa soltera, no ha entrado ya en contacto, digámoslo así, carnal, con el sexo opuesto, ¿verdad? Una vez que entramos en el matrimonio, entonces hagan de cuenta que las antenitas, los conductos se alinean, ¿verdad? Y entonces hay necesidad de transmutar como casado, ¿sí? Pero el soltero que todavía no ha entrado en el contacto de la relación física, puede perfectamente transmutar. También el casado, ¿verdad? Hay días, o sea, que tiene que transmutar como soltero, pero bueno, lo vamos a ir explicando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la masturbación? Que vamos a llevar aire frío al cerebro y vamos a tener resultados de enfermedades del sistema nervioso, cada vez menos capacidad intelectual, una vida en ese joven que uno va a notar a veces hasta en la mirada, ¿verdad? Una mirada ya apagada. Ustedes saben que el joven, lo que se dice la juventud que se va es precisamente esa luz, esa vida, esa energía, esas ganas, ese correr y no cansarse, ¿verdad? Que ya las personas mayores de repente no pueden, ¿no? Entonces, la infrasexualidad representada por la esfera de Lilith está en todo aquello antinatural, todo lo que sale fuera de la naturaleza. Ya vamos a hacer un estudio de compartir con ustedes ciertas investigaciones de médicos también que se han hecho y bueno, alguien puede decir muchas lógicas y todo, pero lo tenemos que ir estudiando más abiertamente. Hoy por hoy solamente decir que lo que se conoce como infrasexualidad conduce a la degeneración de la sociedad, de la humana persona, digámoslo así, y biológicamente pues también ya nos vamos a ir dando cuenta cómo va a ir alterando nuestra propia biología este tipo de prácticas. El homosexualismo, lesbianismo, masturbación, etcétera, todo tipo de prácticas antinaturales nos conducen, repito, pues, a conectarnos también con una esfera psicológica que se conecta ya con los círculos dantescos. Ustedes van a descubrir que allí normalmente prevalecen los celos, la pasión, etcétera, etcétera, etcétera. Y la búsqueda de la felicidad, curiosamente, intuitivamente sabemos que está por ahí, intuitivamente o desgraciadamente es lo primero que a veces nos afectamos, ¿no? Cuando tenemos este tipo de dirección. La esfera de Najemá también se relaciona, bueno, aquí en la esfera de Lilith también tenemos que mencionar entre lo que sería la forma infrasexual, ¿verdad? Lo que llamaríamos el celibato. Esto también es muy interesante comprenderlo, volvemos a lo mismo, no estamos criticando ni queriendo reformar nada, solamente decimos que cuando alguien renuncia al sexo opuesto, al matrimonio, que buscando dizque a Dios, está renunciando a la energía que Dios le dio, ¿verdad? Primeramente como base de la cual ha nacido también, y que cuando esa energía no es transmutada, nos convierte, se canaliza por conductos que no son los correctos y entonces encontramos pues que ese vasito de Hermes de alguna manera se ha de derramar, ¿verdad? Recordemos la época de la Santa Inquisición, como dice el maestro Samael, aquellos que odian, ¿verdad?, al sexo, ¿verdad?, de forma natural,
pues son los que han traído tanto prejuicio históricamente a la humanidad, porque de ese celibato pues era muy común y todavía sigue habiendo mucho de esto, ¿verdad? En el campo pues de buscar pues la solución pues con otro hombre, ¿verdad? O la mujer con otra mujer, y bueno, todo esto tiene orígenes también, o por lo menos ejemplos en la historia de la humanidad, que el celibato tampoco conduce, digamos, a nada muy bueno, ¿no? Es un vasito de una naturaleza que se tiene que llenar, porque tenemos una energía que es la energía sexual, y que al reprimirla, ¿verdad?, pues vamos a caer incluso psicológicamente en estos inquisidores, todo esto, energía mal canalizada, ¿verdad? O estos, recordando la época de los monjes, ¿verdad?, que llegaban no sé, a reprimidos, ¿verdad?, a canalizar mal toda esta energía a través de latigazos, etcétera, de algo que no se puede reprimir, se tiene que dirigir, ¿verdad? No sé si de esto tengan alguna duda, algún comentario. Sí. Por ejemplo, hablas de los chavitos, ¿no? Que es la energía más fuerte. Pero cuando tú no tienes, o sea, si estás tan ocupada en tus rollos, o sea, tienes que transmutar algo. O sea, si tú estás ocupada en tus cosas y realmente no estás pensando para nada en eso, ¿hay que transmutar algo? Claro, la pregunta interesante se dice que cuando se está distraído en la vida diaria y muy ocupado y en el estrés y todo esto, ¿verdad? Si no hay nada que transmutar, o si hay que seguir transmutando, porque ni siquiera estamos pensando o sintiendo la necesidad biológica. Bien, la energía sexual hay que conocerla. Nosotros tenemos entendido que la energía sexual es solamente la sensación, ¿verdad?, de placer en los órganos creadores, etcétera, etcétera. Cosa que no es así. La energía sexual está proveyendo de energía a través de las gónadas creadoras o del vaso de Hermes, mediante principalmente los conductos, ¿verdad?, del sistema nervioso, etcétera, etcétera. La energía sexual está conduciendo de energía a todos los demás centros. Si nosotros pensamos, es por la energía creadora modificada por nuestro propio organismo. Si nosotros sentimos, es por la propia energía creadora. Por eso explicábamos en una de las conferencias que cuando nosotros sentimos ira, nos enojamos y explotamos en un estado de ira, estamos también tirando energía creadora, porque es la energía que se llama así creadora, es la más poderosa del universo. Es tan volátil, tan explosiva, que también, como dicen los antiguos alquimistas, es muy difícil de condensar. Por eso esos laboratorios en ese símbolo, ¿verdad?, para poderla controlar, dirigir correcta y sabiamente. Pero no quiere decir que porque una persona esté muy estresada no tenga energía creadora, y no deba de ser cuando más transmuta, porque es cuando precisamente la persona está muy estresada, cuando vienen las caídas, los sueños que decimos húmedos, las poluciones, etcétera, porque por algún lado tiene que ir la energía, ¿sí? Entonces, el hecho de que alguien crea que porque siendo soltero o estando separado o lo que sea no tiene que transmutar, estamos totalmente en un error. Necesitamos comprender que la energía sexual, energía creadora, debe de aprenderse a transmutar. Aún decíamos en la joven soltero que todavía no tiene contacto sexual con la pareja. Es cuando podría incluso tener una mejor ayuda de preparación para el matrimonio, ¿sí? Por ejemplo, decíamos el bautizo que encontraron los españoles cuando llegaron en los pueblos antiguos era un rito, digámoslo así, en la pubertad, donde se recibía como purificación el agua. Entonces, cuando estudiemos los colores de la alquimia, de la transmutación, nos vamos a dar cuenta que se dice incluso a nivel de la religión nuestra, ¿no?, que es un sacramento. La palabra sacramento viene de sacro, ¿no es cierto? Sacro, sagrado decimos, pero sacro viene de hueso sacro, de hueso de la columna vertebral,
Sí, todo está relacionado en sus símbolos a la transmutación alquímica. De hecho, ese bautizo es un pacto que inicia cuando eres pequeño y termina en el matrimonio, justamente, ¿no? Porque es el pacto de trabajar las aguas de la vida, que pasen de ser negras a ser limpias. Por eso simbólicamente se recibe un baño de agua limpia, ¿verdad? Y entonces se dice, los apóstoles, los discípulos, el mismo Jesús recibe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la Virgen, son símbolos también sexuales. No entendamos sexual solo como el coito, entendamos sexual como el símbolo completo de nuestra vida, decíamos, en donde existe una Virgen en el símbolo de pureza total, ¿verdad? De engendrar un hijo a través de un Espíritu Santo que simboliza la energía sexual más pura, ¿verdad? Para poder engendrar al niño de oro dentro de nosotros. Es decir, hay necesidad que nazca Cristo dentro de nosotros, y para que nazca Cristo necesita nacer también la Virgen. Es decir, en las enseñanzas esotéricas había hombres también y mujeres que recibían el grado, digámoslo así, de virgen. Es decir, de aquel que había encarnado la energía purísima y que empezaba su ascenso por la columna vertebral, aquel que había sido bautizado, no solo en el símbolo, sino en el trabajo interno. Todo esto lo vamos a ir explicando. Espero que pues podamos servir, ¿verdad?, de alguna manera, pues con esta enseñanza a una comprensión más completa y más total, porque finalmente ¿de qué me serviría a mí tener una creencia muy firme si ni siquiera entiendo qué simboliza, ni siquiera entiendo por dónde me puedo ayudar, decíamos, a salir de todo eso que llamamos una vida, pues que a veces está llena de defectos, de egos, etcétera, y que nosotros como alma a veces aspiramos a un cambio y no sabemos por dónde, ¿no? Bien, la esfera de Najemá, la parte que representa la infrasexualidad de Najemá, nos dice el maestro Samael que está representada por ese don Juan Tenorio y esa doña Inés, ¿verdad? ¿Ustedes han visto esa novela o visto esa obra de teatro? ¿Quién era don Juan Tenorio? Pues el que iba coqueteando y coqueteando y coqueteando, ¿no? La esfera de Najemá está más representada por el adulterio, por el gusto por la pornografía, por las pasiones que ensalzan, dicen, ¿no? Que te hacen sentir en un momento dado vivo, ¿no? Por esos celos, ¿no?, que te llevan a veces hasta a coger el arma y defender a la amada con la pistola en mano, etcétera. Todas estas formas a veces de romance, entre comillas, llevan dentro de sí el placer sexual, digámoslo, mal canalizado. Podríamos decir que el hombre y la mujer han nacido ya desde su mismo sexo, masculino o femenino, con un derecho y un deber, ¿verdad? Ese derecho es el goce de la pareja, el goce sexual, el goce del amor. Es un derecho legítimo del hombre y la mujer. Pero lo que a veces se mezcla entre esto, ¿verdad? El decir yo tengo muchas mujeres, el decir yo tengo muchos hombres, el juego de que yo coqueteo con uno, coqueteo con otro o con otra, ¿verdad? Dependiendo del sexo. O sea, todo lo que envuelve el campo de la lujuria, pero como enmascarado en una careta, ¿no? Que diríamos, no, si no es delito, pues yo tengo derecho a conocer a muchas personas, ¿no? Sí, pero todo en su orden y en su tiempo, ¿no? Quienes juegan con los sentimientos humanos, quienes prometen y no cumplen, ya sabemos que tenemos o tienen un círculo dantesco específico, ¿verdad? Entonces todo este coqueteo se relaciona mucho con la fantasía sexual, ¿verdad? Y la fantasía sexual lo único que va a crear en el ser humano es impotencia. Con el tiempo eso es lo único que va a crear, porque no se está canalizando una energía en forma natural, correcta, ¿sí?
Y entonces esto que también se nos dice actualmente está a veces de moda, ¿no? Decir, bueno, pues hasta el matrimonio